Cordial saludo, mi nombre es David Andrés Garzón Sánchez, soy estudiante de física del grupo 420. En esta ocasión voy a explicar el ejercicio número 5 de la tercera unidad, teoremas de conservación de la energía. Para esta, pues primero voy a responder unas preguntas. La primera es cuál es la diferencia entre choque elástico y inelástico desde el punto de vista conceptual y matemático. Bueno, pues la principal característica es que en el choque elástico la energía se conserva. La energía se conserva y en el momento de las colisiones la energía de dos partículas, hablemos de dos partículas, en los choques puede que la velocidad de las partículas cambie, pero la energía siempre se va a conservar. Mientras que en un choque inelástico la energía no se conserva, se pierde energía. Esta energía se transforma en el momento de la colisión, se puede transformar en calor y en muchos otros tipos de energía, y pues los objetos se forman o se fusionan ya que pues no hay elasticidad. Matemáticamente hablando, cuando se fusionan es que sus masas se suman y hay una pérdida de la energía en este caso. En el choque elástico, pues como hay elasticidad, entonces esta energía no se pierde, sino que por ejemplo en el momento del choque los, los, los cuerpos toman direcciones, chocan y ellos rebotan y toman direcciones, pues toman otras direcciones, puede cambiar su velocidad, pero la energía sigue ahí. Dice que cuáles son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de la cantidad del movimiento para el sistema. Bueno, aquí pues hay que hablar del momentum. Sabemos que el momentum es la masa por la velocidad. Entonces, en el teorema de la conservación de la energía, dice que el momentum inicial es igual al momentum final. Por lo tanto, vamos a ahorita a haber aplicado esta fórmula, que es la masa inicial por la velocidad inicial es igual a la masa final por la velocidad final. ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? Bueno, lo más apropiado, si estamos hablando de colisión bidimensional, obviamente es utilizar el plano. Utilizar el plano cartesiano porque pues ahí tenemos el eje de las coordenadas y de las abscisas y ahí podemos hacer el cálculo de las demás, de todos los datos que necesitamos, de los componentes de cada una de las velocidades y de cada uno de los objetos. Bueno, vamos a proceder al desarrollo del ejercicio. Habíamos hablado que el momentum inicial es igual al momentum final. Entonces vamos a hacer pues, la sumatoria de esos momentos en X y en Y, ¿sí? Para cada uno. Resulta que en X, pues hablemos del neutrón. El neutrón solo tiene movimiento en el eje X. Por lo tanto, entonces el eje Y sería cero. Por eso yo aquí lo tengo cero. Mientras que en el de helio pasa lo contrario. En X tiene cero y en Y es donde tiene el movimiento. Por eso es que estas dos sumatorias del momentum pues aparece de esa manera. Aparece así como a la inversa. ¿Sí? El momento final ya es obviamente como es inelástico, entonces el momento final es cuando se fusionan las masas, por eso matemáticamente las masas se suman y la velocidad obviamente sería una. Como estamos hablando de bidimensional, entonces vamos a ver aquí en la gráfica que hay un ángulo, el cual vamos a ahorita a determinar cuál es ese valor. Mientras tanto, pues va quedando de la siguiente manera. ¿Sí? Para X lo vamos a hallar pues el ángulo el coseno del ángulo A, y para Y vamos a hallar el coseno del ángulo A. ¿Sí? Entonces, pues aquí vamos a aplicar perfectamente el teorema de la conservación del momentum, ¿sí? En donde pues por cada uno de estos vamos a reemplazar. En este caso, el momentum inicial sería este. Y aquí en X, ¿no? Estamos hablando primero del momentum inicial en X y el final. El momentum inicial en X sería este, que es esto de acá, como lo vimos.
Y el momento final, pues ya sabemos que son la suma de las masas por la velocidad final por el coseno del ángulo. Y en y pues también hacemos lo mismo, vamos a crear la expresión. Entonces vemos que tenemos dos ecuaciones. Vemos que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas también. Uno es el ángulo y otra incógnita es la velocidad final. Entonces pues yo para esto voy a utilizar la sustitución. Va a utilizar la sustitución. Va a utilizar la sustitución en la ecuación. Primero entonces voy a hallar una de las incógnitas en la ecuación 1 y luego ya con eso pues voy a hallar la otra incógnita en la ecuación 2. Entonces aquí empiezo a hacer el procedimiento del despeje, donde pues ya despejo la velocidad final, ¿sí? Y ya pues sabiendo cuál es la expresión de la velocidad final, pues esa expresión en la ecuación 2 la voy a reemplazar. Aquí como vemos acá, esta velocidad final la reemplazo por su expresión. Entonces ya empiezo pues a ir como agrupando y a ir haciendo los diferentes despejes. Aquí por ejemplo pues agrupo los términos que multiplican. Aquí los términos, estos dos términos los cancelo porque están multiplicando en el numerador en el denominador. Quedándome una expresión de pronto un poco más legible y más fácil para trabajar. Acá entonces hay que recordar también otra función que es la tangente, que es seno sobre coseno. Entonces pues lo simplifico de esa manera para poderlo trabajar más fácil. Y empiezo a despejar. ¿A despejar qué? A despejar necesito al final despejar el ángulo. Entonces pues para despejar el tangente le hago una arcotangente a todo este término que está a este lado, o tangente a la menos 1 que es igual. Y bueno, ya averiguo estos datos, los saqué del internet, la masa del neutrón y el helio con esas partículas, porque pues no me las dan en el enunciado, pero entonces yo las busco en internet para poder hacer el ejercicio, ya que las velocidades sí me la dan. Yo las velocidades las paso a esta notación científica, las paso pues a notación normal, decimal, y empiezo ya a operar, a reemplazar los datos, sustituyo los datos y empiezo a operar, dándome que son 21.68 el eje con respecto al eje X después de la colisión. Ahora voy a determinar cuánta energía cinética se perdió en el choque. Yo ya conozco cuál es el ángulo, que es 21.68. Entonces yo ya con eso, con ese ángulo, y como yo ya sé cuál es la expresión de la velocidad final, pero no tenía cuál era el ángulo, entonces voy a proceder a calcular la velocidad final con esta expresión que ya había hallado previamente. ¿Sí? Yo reemplazo los datos y comienzo a operar, dándome que la velocidad final es 21.62 metros sobre segundo. Ya con eso, entonces voy a hacer la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Que sería el delta de la energía cinética, y eso me va a permitir a mí saber cuánto fue la energía cinética que se perdió. Bueno, ya todos estos cálculos pues se pueden ver más detalladamente, los diferentes cálculos matemáticos que traté de hacerlo paso a paso lo más que pude, y llegué a la conclusión de que fueron 6.74 por 10 a la menos 24 julios la energía cinética que se perdió en la colisión. Muchas gracias.